Buenos días, soy la doctora Leticia Elgueta. Hablaremos de trasplante renal y generalidades. Como pueden ver en la imagen, el primer trasplante se atribuye a los santos San Cosme y San Damián, que trasplantaron a su diácono que tenía un tumor en la pierna. Lo trasplantaron con un hombre de raza negra. En relación a la historia del trasplante, en el siglo XX, en Viena se realiza el primer autotrasplante experimental en perros. El año 1906, en Lyon, el primer trasplante renal en humanos, un senotrasplante. El año 1914, en Estados Unidos, se da por superado con todas estas técnicas el aspecto quirúrgico de los trasplantes, y todos los esfuerzos están abocados a desarrollar métodos que prevengan la reacción del organismo contra el tejido extraño, o sea, evitar el rechazo del órgano. El año 93 se realiza el primer alotrasplante renal en paciente intoxicado con mercurio sin resultado. El año 54, en Boston, se realiza el primer trasplante renal exitoso a una paciente con sepsis que duró pocos días el injerto funcionante. El año 54, Murray realiza en Estados Unidos el trasplante renal en gemelos idénticos con un resultado exitoso con inmunosupresión. Aquí podemos ver las imágenes donde está el Dr. Murray, está el receptor, su donante, que fue un trasplante exitoso. ¿Qué tenemos en relación a la historia del trasplante en Chile? El año 1966 se realiza el primer trasplante renal en el Hospital José Joaquín Aguirre, hoy Hospital de la Universidad de Chile. El 26 de junio del año 68 se realiza el primer trasplante de corazón con el doctor Jorge Kaplan. El año 88, el primer trasplante hepático, el doctor Hepp en el Hospital Militar. El año 87 se inicia la era de los trasplantes combinados por el doctor Buckel, trasplante de riñón-páncreas, posteriormente pulmón, corazón, y así parte de los trasplantes combinados. En relación al trasplante, el trasplante renal es el tratamiento indicado para pacientes con enfermedad renal crónica. Mejora la calidad y la expectativa de vida, permite la reintegración laboral, es costo efectivo comparado con la diálisis, y por la elevada prevalencia de enfermedad renal hay una disparidad entre la oferta y demanda. Por eso el año 2002, la UNOS, para aumentar el pool de donante, amplía los criterios a donante criterio expandido, que vamos a revisar el concepto más adelante. ¿Qué hay en relación a la expectativa de vida en la población en general, trasplante y diálisis? La expectativa de vida es mala en los pacientes que permanecen en diálisis. Es mejor para las mujeres y para los hombres, pero al trasplantarse mejoran su expectativa de vida, no similar a la población, pero sí bastante adecuada. En relación a los pacientes diabéticos, tenemos acá una imagen que nos muestra los años proyectados de vida en pacientes diabéticos versus no diabéticos según reciban un trasplante o permanezcan en diálisis. O sea, estar en diálisis tiene mala expectativa de vida, alta mortalidad, pero para los diabéticos es mayor aún. Entonces, pese a los riesgos, los diabéticos es mejor que se trasplanten para mejorar su expectativa de vida, como podemos ver en la imagen entre los diabéticos que permanecen en diálisis y los que logran trasplantar. En relación a la mortalidad ajustada por edad en diálisis y trasplante
pacientes con enfermedad renal crónica o que no tengan enfermedad renal crónica. La mortalidad es mayor en los pacientes que están en diálisis, le siguen los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y la mortalidad se asemeja, o sea, a la población en general de los pacientes trasplantados, como pueden ver en las curvas. No es igual, pero sí se asemeja. ¿Qué tenemos de la lista de espera de nuestros pacientes en Chile? En Chile hay 2.130 pacientes esperando un riñón para poder ser trasplantado. 13 pacientes actualmente a junio del 2020 esperando un trasplante de corazón, 38 pacientes esperando un trasplante de pulmón, 155 pacientes esperando un trasplante de hígado, 23 pacientes esperando un trasplante de páncreas. Estas son información obtenida de la coordinación de trasplante del MinSal. El órgano que está en el GES, que está protegido por el GES, es el trasplante renal. Los otros están en evaluación, probablemente hígado más adelante. ¿Qué hay en relación a la incidencia de trasplante renal? A nivel mundial, el país que más trasplanta es España, 50.3 trasplantes por millón de habitantes. Italia tiene 21.6 por millón de habitantes, con un promedio en Europa de 35 por millón de habitantes. Y en Chile, nuestro mejor año, que logramos trasplantar tanto por la cantidad de donantes, llegamos a un 10.4 por millón de habitantes, que fue el año 2019. Este año, a nivel mundial, disminuyó tanto la actividad de trasplante, procuramiento, por las razones ya conocidas, que es la pandemia que todavía está y no hemos salido de ella. De a poco se han ido reactivando los trasplantes. En Chile, todos los que tenían urgencia se trasplantaron. Se trasplantó hígado, corazón, o sea, las que estaban en riesgo vital. Trasplante renal, la mayoría de los programas se detuvieron, donante vivo también, por razones obvias por la pandemia. En relación a las indicaciones de trasplante renal, todo paciente con enfermedad renal crónica etapa 5 o con una velocidad de filtración glomerular menos de 20 miliminutos que no tenga contraindicación absoluta tiene indicación de trasplante. La edad en sí no es contraindicación, pero la recomendación queda limitada a 70 años y con cuidadosas excepciones sobre este límite. Se pueden trasplantar más allá, pero hay que tener protocolos estrictos y una selección muy estricta. Los potenciales receptores deben cumplir condiciones generales y protocolos que permitan aceptar un trasplante y someterse a terapia inmunosupresora. Hay que tener presente que a cualquier edad y especialmente para los pacientes diabéticos, la expectativa de vida son superiores para un receptor que se trasplanta que aquel que permanece en diálisis en igualdad de condiciones. Todos los receptores tienen que estar informados de los beneficios y riesgos de un trasplante y tener su consentimiento firmado y aceptado. En relación a las contraindicaciones del trasplante renal, neoplasia activa, enfermedad crónica con expectativa de vida menor de un año, infección aguda o crónica no tratada, consumo activo de drogas o alcohol, psicosis no controlada, mieloma, amiloidosis, una vasculitis pero activa. Los mieloma se pueden, una vez tratados, logrando el tiempo de espera, pueden ser trasplantados. Vasculopatía periférica grave, Doppler con lesiones graves en ambas arterias ilíacas. Cirrosis hepática severa, pero acá hay que considerar que existe el trasplante combinado hígado-riñón, si es que tiene la indicación de trasplante hepático.
neoplasia activa o tratada pero con tiempo de seguimiento insuficiente que varía según el tumor, que va de 2 a 5 años. En relación a las contraindicaciones relativas del trasplante renal. Infección por VIH. Se acepta que se puede trasplantar cuando tenga CD4 mayor de 200 células o una carga viral de menos de 50 copias por periodo mayor a 6 meses. Requieren un seguimiento estricto. Una infección activa, no adherencia a tratamiento, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, hepatitis activa, úlcera péptica activa, ausencia de vía urinaria viable. La obesidad mórbida. La obesidad con un índice de masa corporal más de 30 presenta mayor riesgo quirúrgico de diabetes post-trasplante, mayor incremento de peso post-trasplante y mayor mortalidad y morbilidad cardiovascular. Por lo cual un índice de más de 40 es contraindicación. Una contraindicación relativa, ya que todas estas patologías tienen tratamiento y la obesidad, el paciente puede someterse a técnicas quirúrgicas, cosa de lograr el índice de masa adecuado y poder, después de cumplir el protocolo, ingresar a la lista de espera. Todo paciente que se va a trasplantar requiere una exploración básica para poder ingresar a la lista. Existen unos protocolos, una historia clínica completa, ver eventos sensibilizantes como transfusiones, embarazos, evaluación física, laboratorio completo, hemograma, creatinina, calcio, pruebas de coagulación, el PPD urocultivo, proteinuria, PTGO, antígeno prostático, serología, citomegalo, Epstein-Barr, el virus herpes, toxoplasma, Chagas, ver la serología ideal de varicela, a ver si se desarrollan anticuerpos, evaluación vascular, Doppler de arterial de las extremidades, según el tipo de paciente y sea quien corresponda. La exploración también incluye estudio endoscópico, endoscopía digestiva alta, eventual biopsia hepática en caso de hepatitis C, ecografía abdominal, escáner, colonoscopía en los mayores de 50 años, evaluación broncopulmonar, radiografía de tórax, espirometría, evaluación cardiovascular, electrocardiograma, ecocardiograma, test de esfuerzo, eco de estrés, cintigrafía tal-y-piriamol, coronariografía. Esto es según el paciente que estemos evaluando. Algunos pacientes, y sobre todo jóvenes, basta con un ecocardiograma normal, pase cardiológico. Diabéticos requieren estudio más invasivo o coronariografía. Evaluación de la vía urinaria, cistoscopía, uretrocistografía, urodinamia y preparación de la vejiga. Cuando las vejigas tienen muy poca capacidad, el urólogo las puede preparar y ir dilatando con suero fisiológico, cosa que aumente la capacidad cuando es posible. Evaluación ginecológica, evaluación dental, defogación. También se requiere un estudio inmunológico. El estudio inmunológico, grupo sanguíneo, y tiene que ser grupo sanguíneo compatible, entonces requerimos el estudio del grupo sanguíneo, la tipificación HLA, A, B, DR, DQ, para ver la compatibilidad. El cross-match contra el panel de linfocito, PRA, el cross-match contra los linfocitos del donante, TIB por diferentes técnicas, actualmente se ocupa el Luminex, la determinación de especificidad de los anticuerpos preformados y anticuerpo donante específico formado en el post-trasplante. Todo este estudio inmunológico uno lo puede realizar para ir siguiendo su paciente antes y después del trasplante. ¿Cuáles son los criterios para la asignación de órganos
donante cadáver. Grupo sanguíneo compatible. La mayor compatibilidad, HLA, que va decreciendo DR, BA, DQ, DP, C. Crossmatch negativo. Actualmente se usa la técnica citometría de flujo. El PRA, tiempo de espera, la edad y criterios menores. ¿Cómo asigna el Instituto de Salud Pública, que es el que asigna el riñón? ¿Cómo le llega? Hay porcentajes. Un 60% le dan a la compatibilidad HLA, un 20% al tiempo de espera en la lista, estando en diálisis, y un 20% si están sensibilizados o no, que lo vemos con el PRA. ¿Qué significa lo de la tipificación? ¿Qué significa la compatibilidad? La compatibilidad HLA son los antígenos compartidos entre donante y receptor. La incompatibilidad, uno habla de los mismatch, habla de la incompatibilidad, son los antígenos que están presentes en el donante y ausentes en el receptor. Eso es el mismatch. ¿Qué es el crossmatch? El crossmatch pesquisa anticuerpos preformados presentes en el suero del receptor contra antígenos provenientes o presentes en linfocitos del donante. Tenemos que eventos sensibilizantes, como habíamos descrito, transfusiones, embarazos, trasplantes previos, infecciones severas. Todo esto nos puede inducir el desarrollo de anticuerpos anti-HLA, ya sea de clase 1 o clase 2. Para que sepan, los linfocitos T expresan antígenos HLA clase 1 y los linfocitos B expresan antígenos HLA clase 1 y 2. ¿Qué es el PRA? El PRA es el porcentaje de reactividad que tienen los linfocitos de la población general, representados por un panel elegido al azar con el suero del paciente, que es cuando uno habla de seroteca. Todos los meses los pacientes en lista de espera tienen que tomarse una muestra para tener esta seroteca y así se pueda calcular el PRA, que se calcula al inicio del estudio, al año y a los 18 meses, dependiendo si están sensibilizados o no, hay protocolo. ¿Qué significa si el PRA es 100%? Significa que reacciona con todos los posibles donantes representados por la población general de linfocitos y su posibilidad de trasplante son muy bajas. El crossmatch es lo mismo, pero está hecho con linfocitos del posible donante y suero del paciente seleccionado. Cuando hay un donante, está aceptada la donación, el cirujano extrae ganglio y los manda, se lleva a salud pública, cosa que podamos hacer el estudio de compatibilidad y que realicen el crossmatch con estos linfocitos. Un crossmatch positivo contraindica el trasplante. Provocaría un rechazo hiperagudo. Ya que hablamos de la compatibilidad, ¿qué es la importancia que tienen los mismatch? O sea, a mejor compatibilidad, mayor sobrevida del injerto, menor inmunosupresión. Cero mismatch significa que comparte todo y que tiene una mejor expectativa de vida, mejor funcionamiento del injerto a largo plazo que alguien que tenga 6 mismatch, o sea, que no tenga ninguna compatibilidad. Hablaremos algo de la inmunosupresión. Los objetivos de la inmunosupresión. La eficacia. ¿Qué significa la eficacia? Que seamos capaces de evitar el rechazo agudo, celular y humoral mediado por anticuerpos, el rechazo crónico y también tener en cuenta la nefrotoxicidad, la reproducción de enfermedades primitivas o de nuevo, o
infección por poliomavirus, citomegalovirus. Y la seguridad. Tenemos que estar seguros, usar una adecuada inmunosupresión para evitar infecciones o pesquisarla a tiempo, ver bien el riesgo cardiovascular y de neoplasia que se pueden presentar a largo plazo. Entonces, interesa tanto la sobrevida del injerto como la sobrevida del paciente. Hay que someter una balanza, pero siempre es más importante la sobrevida del paciente. ¿Qué son los protocolos de inmunosupresión? Hay varios protocolos, pero acá pueden ver una diapositiva con los distintos fármacos de acción. Tenemos los esteroides, los anticalcinurínicos como la ciclosporina y el tacrólimo y los antiproliferativos. En relación a lo que habíamos conversado, riesgos y beneficios del trasplante. Riesgos: rechazo agudo, rechazo crónico, infecciones, neoplasia, enfermedad cardiovascular. Y los beneficios: mejora indudablemente la calidad de vida, mejor sobrevida a largo plazo, reintegración laboral. La gente trasplantada con buen funcionamiento del injerto, después del 6º mes de trasplante, puede lograr una vida adecuadamente normal. Las complicaciones del paciente trasplantado. Como ya nombramos, complicaciones cardiovasculares, enfermedad vascular periférica, accidentes vasculares, pueden presentar cardiopatía coronaria, diabetes post-trasplante fundamental, cuando el paciente trasplantado no es diabético, infecciones, enfermedades malignas y recurrencia de la enfermedad de origen. Las causas de muerte de los receptores de trasplante renal. Tenemos 15% la causa cardiovascular, 16% neoplasia, que son años de trasplante, infecciosas un 36%, otras 33%. Nos detendremos algo en las causas infecciosas. Las infecciones en el trasplante renal tenemos que están en relación a los meses de trasplante. En el primer mes de trasplante tenemos una infección portada por el injerto, una infección clásica del acto quirúrgico o infección oportunista. Entre el 2º al 6º mes puede haber una infección residual, activación de una infección latente, una infección oportunista o mediada por inmunomoduladores. Después del 6º mes del trasplante pueden haber infecciones similares a la población general, o una infección crónica o persistente, o también infecciones oportunistas que hay que estar pesquisándola como por citomegalovirus, virus poliomia. ¿Qué tenemos que saber cómo tratar de prevenir las infecciones? Todos los pacientes inmunosuprimidos son más sensibles, ya sean trasplantados, que tengan un cáncer en tratamiento, son más sensibles a sufrir infecciones. Las infecciones tardías son más comunes cuando uno no las pesquisa o se baja la guardia. Se sugiere evitar grandes multitudes, tener las vacunas al día. Se sugiere evitar comidas crudas o mal elaboradas, pescados crudos. Cuando se va a trabajar en la tierra con plantas, usar guantes para evitar infecciones micóticas. Y hay que tener también en consideración que si usamos mayor inmunosupresión por el tipo de paciente, podemos tener mayor riesgo de infección, o sea hay que estar atentos. Hay que individualizar la inmunosupresión y también considerar el riesgo de rechazo. El otro que es importante saber, las vacunas para los candidatos y para los trasplantados. Todos los pacientes en etapa predialítica tienen que tener, de acuerdo a los programas, las vacunas al día, la vacuna de influenza, la vacuna contra la hepatitis B, que es requisito para ingresar a la lista, también la vacuna de la hepatitis A, tétanos, el neumococo, rabia, ¿no?
la varicela está contraindicada por trasplante. Y tenemos vacunas que están contraindicadas posterior al trasplante, como tenemos la varicela, la BCG, viruela, la influenza intranasal, tifoidea oral viva, sarampión, excepto en caso de brote. Si hay un brote y el paciente trasplantado requiere trasplantar, o sea, vacunarse, hay que tomar todas las medidas y vacunarlo. Papera, rubiola, polio, la fiebre amarilla y del cólera. Y también vamos a tener a futuro la vacuna contra el COVID-19. En relación a la donación de órganos, tenemos que el donante vivo que está el donante cruzado, que ya vamos a conversar, y el donante cadáver. El donante vivo. El donante vivo, el trasplante renal con donante vivo ofrece los mejores resultados en relación a la sobrevida del paciente, el injerto, en relación al donante cadáver. Los receptores tienen menor mortalidad porque tienen menos episodios de rechazo, hay menor uso de inmunosupresión, hay menor incidencia de retardo en la función del injerto y hay menor tiempo de espera, y el trasplante puede hacerse en etapa predialítica. El donante vivo, la donación es un acto de altruismo y amor. Se rige por la legislación de cada país. En Chile no existe venta de órganos. El donante requiere una evaluación exhaustiva, tiene que estar consciente del proceso, no estar forzado a donar, tiene que ser un donante sano y tiene que tener un consentimiento, o sea, estar informado del riesgo y tener su consentimiento firmado. En Chile se acepta la donación del donante vivo relacionado consanguíneamente y no consanguíneamente. Lo relacionado consanguíneamente va a estar la quinta y cuarta generación, y los no relacionados, hasta antes de partir con esta de la donación cruzada, se aceptaban las parejas que tuvieran por lo menos 5 años de convivencia. El donante cruzado. El donante cruzado o pareado en Chile se iniciaría el programa en marzo del 2020. Apareció la ley, se creó el reglamento y estábamos en condiciones de partir con un grupo de centros participantes en marzo del 2020, que todo se detuvo por la pandemia. Que esperemos que una vez, en algún momento superado esta, se pueda retomar este programa. Consistía, por ejemplo, si hay pacientes que son grupo incompatibles y hay otra pareja que tenga las mismas condiciones, grupo incompatible, que sean similares en edad, tanto los donantes como los receptores, se puede hacer el cruce. Se inscriben varias parejas, también los que están sensibilizados, y a nivel de salud pública, que es el que nos asigna los órganos, se realizan los estudios de compatibilidad y el mejor órgano iría para cada pareja. La idea es que el centro que estudia el receptor es donde se trasplanta, y el que viaja es el riñón, en este caso el donante. Por ejemplo, si hay un trasplante en el hospital de la Chile y otro en el hospital Salvador, cada centro que estudió su receptor lo va a trasplantar, y el órgano que va a viajar de un lado a otro donde corresponda va a ser el riñón. La idea es que sean simultáneos los trasplantes para que no haya problema en ambos centros, o sea, se requieren 2 pabellones por centro o quizás más si hay más trasplantes. Y si por algún motivo el paciente no puede recibir el riñón, algún motivo quirúrgico o lo que sea, ese receptor queda en prioridad nacional para el primer órgano de un donante cadáver
se le trasplanta a este paciente. Así es la normativa y así son los protocolos. Esperemos poder partir este otro año. En relación a la donación de órganos, el donante cadáver ideal es un donante previamente sano que tenga una edad entre 6 a 10 a 55 años, muerte debido a un trauma cerebral sin infecciones concurrentes y que tenga buena función del órgano. Como pueden ver, hay muy pocos donantes que cumplen este criterio. Como habíamos conversado al comienzo, aparecieron los donantes con criterio expandido, según la UNOS. ¿Qué significa esto? Si tenemos un donante que tiene más de 50 años, creatinina 1.5 miligramos por decilitro, al momento de la donación, antecedente hipertensión y una causa de muerte vascular, hablamos de donante criterio expandido cuando la edad del donante va entre 50 y 59 años y cumple dos de estos criterios, o si la edad del donante es más de 60 años. Y ellos irían a receptores de criterio expandido, que son pacientes más de 60 años y pacientes diabéticos más de 40 a 45 años. En lo legal y lo clínico. La muerte encefálica es en Chile la muerte real, definitiva y inequívoca del ser humano. Acá podemos ver una imagen, un angioTAC de un paciente en muerte encefálica que no hay flujo intracraneal. Hay ausencia de flujo intracraneal en el paciente con muerte encefálica, comparado con otro que tiene flujo. Impacto de las leyes del donante universal en la donación de órganos. Está demostrado que el problema no es el donante universal como concepto, sino la forma de implementarlo. Por un lado, hay países desarrollados que han demostrado que independiente del donante presunto, que son todos donantes, siempre debe mantenerse involucrada la familia del donante. ¿Qué hay en Chile? En Chile han habido varias legislaciones y tenemos así la ley 19451 del año 96, en que establece normas sobre trasplante y donación de órganos y crea la Comisión Nacional de Trasplante. Después tenemos el año 2010 la ley del donante universal, que se inscribió mucha gente como no donante, un 87%, y se les preguntaba en el nivel cuando sacaban carnet de identidad o carnet de manejar. Después, el 2013, otra legislación, la voluntad de no ser donante tenía que estar ante notario público que informaba el registro civil, pero apareció debido a la escasez de donante y el alto requerimiento de órganos. Un proyecto de ley que fue aprobado en 2018 y fue aprobada la ley, apareció el reglamento y que significa que se ratifica la voluntad de la no donación ante notario público, quien remite al registro civil para ingreso a la lista de no donantes. Esto significa que toda la gente que decía que estaba inscrita en su carnet, que no era donante, tiene que ir ante un notario público y ratificar su voluntad de no ser donante. Si no, todo el mundo es donante si no se cumple este requisito. La ley se publicó en marzo de este año y entró en vigencia en septiembre del 2020. Esto significa que los equipos de procuramiento, que son distintos a los equipos que van a tratar un paciente o el receptor, cuando hay un donante que cumpla, que tenga muerte encefálica, que cumpla el requisito, van a avisar que son donantes y a conversar con la familia. Siempre se considera la familia y van a evaluar si están inscritos en el registro de no donante. Esa es la ley. Es la ley que se está cumpliendo, bastante adecuada. Y les quería contar
resaltar además que pese a la pandemia, este año se ha trasplantado, como dije, se han trasplantado a los pacientes que están en urgencia de trasplante, ya sea corazón, pulmón, hígado, y también a la fecha se han habido 289 donantes, pese a estar viviendo dentro de la pandemia. La actividad no se ha detenido. Solo quiero decirle que sin donantes no hay trasplantes, y eso sería, y darle las gracias. Cualquier duda me comunican.